que quería contarles algo muy breve. Nos hicimos una pregunta a principio de esta pandemia, ya promediando los primeros meses, sobre si había un comportamiento temporal de la enfermedad COVID, especialmente en los pacientes con terapia intensiva. O sea, queríamos saber si había un tiempo identificable hasta el desarrollo de insuficiencia respiratoria, si había un momento particular que los pacientes como promedio requirieran más ventilación mecánica o mayor soporte ventilatorio, y cuál era el tiempo que nos tardaba en sacar a estos pacientes de terapia intensiva y empezar a descomplejizarlos. En base a estas preguntas buscamos un método para resolverlas, que lo que hicimos fue, tenemos una base de datos que estamos cargando en forma prospectiva, todos los pacientes con sospecha de COVID se cargan en esa base de datos, desde el 15 de marzo que tuvimos el primer paciente al día de hoy. Pero para analizar una gran cantidad de datos de pacientes, más o menos tenemos 153 pacientes COVID confirmados ya al día de la fecha atendidos acá en la terapia, hicimos un corte temporal para hacer un análisis parcial de esa base. Y lo que hicimos básicamente fue un estudio observacional y retrospectivo en nuestra terapia intensiva con un punto de corte del 1 de julio. O sea, analizamos los resultados de los pacientes que ingresaron acá a la terapia entre el 15 de marzo y el 1 de julio de este año. ¿Qué tipo de población analizamos? Pacientes obviamente mayores a 18 años, todos los que ingresaran por sospecha de COVID con insuficiencia respiratoria definida por una presión arterial de oxígeno menor a 60 o una presión de dióxido de carbono mayor a 45 en reposo, vigilia y respirando aire ambiente, que es la definición clásica de insuficiencia respiratoria. ¿Y qué hicimos? Para entender un poco el comportamiento en el tiempo de COVID, pusimos puntos de corte temporales. Pusimos el primer día, el día 1, como el día de inicio de los síntomas y a partir de ahí empezamos a contar el tiempo. Entonces, otro punto de corte fue el día del ingreso hospitalario, el siguiente punto de corte fue el día de ingreso a terapia intensiva, el siguiente punto de corte fue inicio de ventilación mecánica, si el paciente era pronado, se registraba el dato del día de la primera sesión de prono, si el paciente requería traqueostomía, se registraba cuánto tiempo a la traqueostomía, cuánto tiempo al destete de la ventilación mecánica, ya sea por extubación o por desvinculación de la ventilación mecánica a través de otros métodos como la traqueostomía, días de egreso de terapia y por ende días totales de terapia intensiva y finalmente días de alta hospitalaria. Y medimos el periodo de tiempo entre todos estos eventos para saber más o menos cómo les iba yendo a los pacientes y qué tiempo de hospitalización y de terapia intensiva requerían. ¿Y qué encontramos? Encontramos que en ese periodo de tiempo ingresaron 106 pacientes sospechosos de COVID a terapia intensiva con insuficiencia respiratoria. Finalmente, de esos 106 casos, 35 fueron diagnósticos de COVID confirmados. Y el resto fueron insuficiencia respiratoria por otras causas diferentes de COVID que más o menos se distribuyeron del siguiente modo. Un 25% fueron shock sépticos con focos no respiratorios, un 23% fueron neumonías adquiridas en la comunidad, insuficiencia cardíaca un 17%, EPOC agudizado en un 11%, neumonía aspirativa en un 4%, exacerbación de fibrosis quística en un 2%, agudización de fibrosis pulmonar en un 2% y otros diagnósticos no agrupados un 12%. O sea, tenemos una población muy heterogénea y finalmente una población, comparado con una población muy homogénea que son los COVID. ¿Y qué hicimos? Dividimos a estos dos grupos de pacientes COVID y no COVID según requirieron en la terapia intensiva ventilación mecánica o no. Y ahí salieron 4 grupos. Los 4 grupos son pacientes con COVID en ventilación mecánica, pacientes sin COVID en ventilación mecánica, pacientes con COVID sin ventilación mecánica y pacientes sin COVID sin ventilación mecánica. Cuando vemos las poblaciones no son iguales. Tenemos que los 4 grupos tienen una edad más o menos similar, son pacientes añosos, con una predominancia en el sexo masculino, sobre todo en el grupo de pacientes con COVID. Sin embargo, si uno se fija, el Apache de los pacientes sin COVID que requieren ventilación mecánica es superior. Quiere decir que aquellos pacientes que durante este periodo de tiempo requirieron ingresar a terapia intensiva tenían o mayor carga de enfermedad previa o bien daños orgánicos mucho más agudos. Cuando los pacientes con COVID requieren terapia principalmente por insuficiencia ventilatoria, pero casi siempre a expensas de un SOF alterado solamente por la hipoxemia y no por daño multiorgánico como en otros pacientes. Y esto es algo meramente observacional, no es un estudio de cohorte, por lo tanto no podemos hacer inferencias estadísticamente significativas, pero sí es interesante para ver cómo se comportó esta población. Además, en el contexto de la pandemia, es interesante destacar que todos los pacientes fueron patologías clínicas, ya que un montón de cirugías fueron suspendidas, por ende.
Los pacientes que con una patología clínica requerían terapia intensiva, sin duda que probablemente estuvieran más graves. Y por ahí lo más jugoso es comparar los pacientes, no tanto los que les fue bien, sino los pacientes con ventilación mecánica y sobre todo aquellos que requirieron ventilación mecánica en forma prolongada. Entonces dividimos los pacientes con COVID en ventilación mecánica y los pacientes sin COVID en ventilación mecánica. Y tuvimos un grupo de 23 pacientes, más o menos eso representa el 65% de todos los pacientes con COVID de terapia intensiva, esos fueron los que requirieron ventilación mecánica invasiva, versus los pacientes sin COVID en ventilación mecánica en el mismo periodo de tiempo. Y cuando empezamos a ver el tiempo hacia la insuficiencia respiratoria desde el inicio de los síntomas, lo primero que vemos es que el ingreso hospitalario en los pacientes no COVID es más precoz, el ingreso a terapia intensiva es más precoz, el inicio de ventilación mecánica es alrededor del día 2 y los pacientes posteriormente se destetan alrededor del día 11, tanto sea por extubación o por weaning de la ventilación mecánica por traqueostomía, se van de la terapia intensiva en una mediana en el día 13 y se van del hospital a los 16 días. Cuando comparamos con el grupo de pacientes con COVID, vemos algo bastante diferente en cuanto a la relación temporal. Ingresan al hospital en el día 3 desde el inicio de los síntomas. En el día 4, con un rango intercuartílico de 3 a 6 días, los pacientes van a terapia intensiva. Recién el día 7 inician ventilación mecánica invasiva, casi siempre predominios de que requieren mayor soporte en la oxigenación. Recién el día 11 parece ser el pico de profundidad de la hipoxemia, donde requieren decúbito prono como estrategia para ventilarlos. Nos lleva 23 días destetarlos, 28 días sacarlos de terapia y 32 días sacarlos del hospital. Y esto cuando los compara con el otro grupo, repito, solo un estudio observacional, es el doble. Y esto tiene una implicancia tremendamente importante en la gestión de camas. Si un paciente, nosotros podemos tener un ingreso diario, pero si cada ingreso nos lleva 30 días sacarlo de terapia intensiva, lo único que nos queda es el colapso, si no encontramos una manera de desagotar a esos pacientes hacia sectores con un poco menor complejidad o descomplejizarlo de algún modo. Además, fíjense, la profundidad de la hipoxemia definida por requerimiento de cúbito prono, casi el 40% de los pacientes con COVID en ventilación mecánica fueron pronados. Un solo paciente a este momento había requerido ECMO, en comparación con el grupo de pacientes en ventilación mecánica sin COVID, ninguno lo había requerido. Y nosotros ahora lo va a contar Marcos, para proteger al personal de salud, diferimos las traqueostomías y recomendamos hacerlas en aquellos pacientes que se beneficien francamente de ella después de los 21 días de inicio de los síntomas y con un hisopado para COVID negativo. Por lo tanto, a este momento solo 2 pacientes habían requerido traqueostomía y con una mediana de días de 44 días de ventilación mecánica cuando nosotros habitualmente hacemos las traqueostomías en el día 9. Somos más, por definición, traqueostomías tardías, porque son más de 7 días, pero en el día 9. Esto de 44 para nosotros fue una barbaridad de tiempo. Ahora, con muchos más pacientes traqueostomizados, vamos 20 pacientes más o menos, la mediana de traqueostomía es en el día 24, ese número bajó. Sin embargo, en este momento era mucho más prolongado. Otra cosa llamativa de lo que vimos es que la mortalidad hospitalaria entre estos dos grupos fue radicalmente diferente, una mortalidad relativamente baja para lo reportado en terapia intensiva con ventilación mecánica en COVID, que fue el 13%, cuando las series reportan 40%, pero sí en los pacientes sin COVID en ventilación mecánica una mortalidad cerca del 40%. Creemos que esto se explica un poco por lo que les decía de que son patologías clínicas graves que requieren ventilación mecánica y no ventilación mecánica por otra causa, por ejemplo un postoperatorio. Cuando vemos el Kaplan-Meier, esta curva sobre el riesgo de ser intubado, vemos que los pacientes no COVID ingresan al hospital y rápidamente se los ventila. Sin embargo, en los no COVID hay un periodo de tiempo cercano al día 7 hasta el inicio de la ventilación mecánica. Sin embargo, un similar porcentaje de pacientes totales terminan ventilados. O sea, el tiempo al inicio de la ventilación mecánica es diferente, pero no el total de pacientes que la requieren. Y finalmente hicimos este gráfico, es una línea de tiempo para tratar de graficar más fácilmente estos dos grupos de pacientes, o sea, los pacientes con COVID en ventilación mecánica y los pacientes sin COVID en ventilación mecánica, y fíjense cómo los tiempos en COVID son diferentes, es diferida al inicio de la ventilación mecánica, el destete es mucho más tardío y los días totales de terapia intensiva de hospital son casi el doble, lo cual, como repito, puede tener importancia en la gestión de las camas. Finalmente quería hacer una ilustración de
cómo progresa en el tiempo esta enfermedad, porque estas tomografías son las 3 del mismo paciente, un paciente que inicia ventilación mecánica en el día 7 y cumple más o menos con lo que hemos observado. El día 2, desde el inicio de los síntomas, tiene una tomografía absolutamente normal. En el día 5 ya se ven un emparchado tipo vidrio esmerilado, esférico, que tiene predominio subpleural. Y finalmente en el día 11 ya vemos infiltrados bilaterales profundos, grandes y que comprometen mucho más la respiración del paciente. Así que bueno, quería comentarles esto porque creo que es importante. Sin duda es que se necesitan más estudios para conocer cómo es el comportamiento temporal de COVID, pero me pareció importante compartirlo principalmente con el interior y con gente que no ha tenido la experiencia tan cercana de tener muchos de estos pacientes, entendiendo que los tiempos de COVID impresionan ser bastante diferentes a los pacientes habituales que tenemos en terapia intensiva. Así que bueno, quedo abierto a cualquier pregunta que quieran hacer y me pongo a su disposición.